Muy bien, vamos a empezar entonces. Tenemos aquí justamente la frase verbal, que es lo que nos toca trabajar el día de hoy. Habría que recordar un poquito acerca de qué es la frase verbal, ¿no? Así como cuando vimos la frase nominal, habíamos visto que tenía otro nombre, ¿no? Gramaticalmente estricto, que era pues sintagma nominal, ¿no? Y que era una estructura sintáctica. Y que el núcleo pues era un nombre, porque era un sintagma nominal, conocido como frase nominal. En este caso, que nos toca ver la frase verbal, nosotros ya podemos imaginar pues cuál es el nombre estricto, ¿no? Que es sintagma verbal. ¿Y qué vamos a ver? La máxima proyección del núcleo, que en este caso es un verbo, por ejemplo. En este caso es un verbo. Entonces, la máxima proyección del verbo. Así como cuando vemos la máxima proyección del nombre en la frase nominal, ahora nos toca ver la máxima proyección del verbo. ¿Ok? Y el verbo pues ya lo conocemos, ¿no? Y es un poco, aunque no lo crea, más sencillo que el nombre. La frase verbal es más sencilla que la frase nominal. ¿Por qué? Porque se acuerda usted cuando vemos frase nominal y que tenía pues funciones a por doquier, ¿no? Como sujeto, como vocativo, en el predicado, pues como con atributo, tenía función de objeto directo, indirecto, eso estaba en todas partes. La frase nominal estaba en todas partes, ¿no? En cambio, la frase verbal está en el predicado, nada más en el predicado, no en otro lado, nada más. Esa es su función, predicado. No puede ser vocativo, no. No puede ser sujeto, no. Predicado. Entonces es más preciso, ¿no? Y se acuerda cuando la frase nominal se clasificaba, y se clasificaba como FN simple, compleja, incompleja, compuesta. Ya, acá solamente hay dos, atributiva y predicativa. No, más sencillo, ¿sí o no? Uno piensa que la frase verbal es mucho más complicada que la FN. No, nuestra clase pesada fue la FN. Y extensa y larga y uno no acababa así, la FN. Pero ni tanto porque la FN se sigue viendo a lo largo de toda la semana. ¿No? Porque todas las semanas que se ve predicado, que se ve la oración, que se ve todo, se ve otra vez sujeto y la FN. Se ve otra vez los complementos verbales y la FN. Entonces la FN, si bien se vio en un momento y fue pesado, no se preocupen porque se ve a lo largo de todas las semanas, ¿no? En este caso, la frase verbal también lo vamos a ver de aquí a 2 semanas más, porque nos toca ver la oración. Y la oración, pues, se divide en sujeto y predicado. Entonces, vamos a volver a ver la frase verbal, solo que desde la perspectiva de predicado. Pero se vuelve a ver. Y el sujeto, volveremos a ver la frase nominal también. ¿Ya? Bueno. Muy bien, cuando hablamos de la frase verbal, voy a extender esta diapositiva un segundo, a ver si me lo permite. Si me permite extender, pero vamos a ver, no lo puedo extender. ¿Por qué será? Qué triste. Bueno, voy a extenderlo así nada más. Ok, ya, así. Miren, cuando tenemos acá, por ejemplo, la frase verbal, mejor lo voy a dejar como estaba. Okay. Cuando nos muestran la frase verbal, ya reconocemos que es una estructura sintáctica, ¿no? Que cumple una función que es predicado, ¿no? ¿Y predicado en dónde? En la oración bimembre. Todas las oraciones que se trabajan a lo largo de la semana, de los temas, son oraciones bimembres. Claro que existe la oración unimembre, pero esa no se puede dividir en sujeto y predicado. Entonces ahí se ve en un momento específico, nada más las unimembres. Pero después todas las oraciones que usted trabaja, que ve, que le preguntan en el examen, todas son bimembres. ¿Dónde va a encontrarse el predicado? Solo en oraciones bimembres, porque la unimembre no tiene predicado.
no tiene sujeto, es una sola estructura, no se puede dividir. Entonces, ¿dónde encuentra el predicado? En la oración bimembre. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando nos hablan de la estructura, ya sabemos que es una estructura sintáctica, ya sabemos que cumple función de predicado, ya sabemos que está, sin duda, en una oración bimembre, ya, eso ya lo sabemos, ¿no? Cuando me hablan de la estructura de la frase verbal, yo determino pues que el núcleo es el verbo. No hay otra posibilidad, el núcleo es el verbo. Sí. ¿Y puede llevar complementos? Sí, pero también puede estar solo. ¿Y de qué depende? Del verbo, de la naturaleza del verbo. Porque hay verbos que pueden estar solos y hay verbos que van a necesitar de un complemento que los apoye, que los ayude a precisar la información. Así como la frase nominal, que podía estar sola, porque yo puedo decir María, y es una frase nominal. Podía decir ella, y es una frase nominal. Y puede funcionar sola. Sí, sin problema, sin problema. Pero también podía decir la casa de mi abuelita. Entonces tenía toda una frase nominal con modificadores directos, con modificador indirecto, también válida. Entonces el núcleo de la frase nominal podía funcionar solo, sí, pero también podía estar acompañado, sí. Lo mismo sucede aquí. El núcleo de la frase verbal puede funcionar solo, sí, porque puedo tener un verbo solito. Yo digo, María viajó. Entonces, viajó, que es el predicado, viajó, que es la frase verbal, viajó, que es el núcleo de la frase verbal, está solo. Pero podría decir no solo viajó, sino puede decir viajó con su familia a Ica para encontrarse con su ex, ¿no? Entonces, podría colocarle complementos circunstanciales, predicativos, podría colocarle complementos también. ¿Pero pueden funcionar solo? Sí. Ahora depende, porque hay verbos que no funcionan solos. Necesitan obligatoriamente complementos, como los verbos transitivos, como los verbos copulativos. Pero hay otros que pueden funcionar solos. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando hablamos de la frase verbal y del núcleo, que sabemos que es un verbo, ese núcleo puede estar solo o puede estar acompañado. ¿Ok? Ahora, cuando nos dicen clases de frase verbal, ¿no? Aquí es sencillo porque solo tenemos dos clases. Dos clases. Frase verbal atributiva y frase verbal predicativa. Dos clases, no como en la frase nominal que hay cuatro clases, ¿no? Que hay dos, ¿no? Dos, ¿no? La frase verbal atributiva es aquella que contempla verbo copulativo y atributo. Y este verbo copulativo suele ser conocido, ¿no? Este verbo ser, estar, parecer, ¿no? Y hay otros como yacer, permanecer, pero básicamente ser, está, parecer, ¿no? Acompañado de un atributo. Por ejemplo, cuando dice usted, María está muy contenta. Entonces, este muy contenta es una característica de María de estado. En este momento está muy contenta. Eso es un atributo de María, ¿no? Entonces yo coloco, por ejemplo, atributos a una persona cualquiera, puede decir, mi enamorado es alto, mi enamorado es musculoso, ya uno comienza a alucinar, ¿no? Musculoso, mi enamorado es atractivo, mi enamorado es una gran persona. Entonces cuando yo digo muy atractivo, tengo una frase adjetival. ¿Que cumple función de atributo? Sí. Hemos visto que los adjetivos pueden cumplir función de atributo. Sí. Pero cuando digo mi enamorado es una gran persona, ahí una gran persona, el núcleo es persona. Entonces es una frase nominal. ¿Y las frases nominales pueden ser atributos, pueden cumplir función de atributo? Sí. Entonces, según lo que hemos visto hasta ahora en la semana, sabemos que tanto las FN como las frases adjetivales, los adjetivos, cumplen función de atributo. Por eso es que los puedo usar, ¿no? Y luego veremos que otras estructuras más también. Pero por lo menos hasta ahora esas dos, ¿no? Mi enamorado es muy amable, frase adjetival. Mi enamorado es una gran persona, frase nominal,
¿Qué son? Atributos. ¿Qué es el atributo? Es una característica del sujeto. Es una cualidad del sujeto. Eso es un atributo. Ahora, no solamente va a ser con personas, ¿no? También puede ser con cosas, ¿no? Yo puedo decir, mi casa es muy iluminada. Muy iluminada es una característica de mi casa, atributo, ¿no? Mi casa es muy linda, característica de mi casa, atributo. Yo puedo decir, aquella idea fue interesante. Interesante, característica de la idea, atributo. Entonces, puede ser la característica de una persona, puede ser la característica de una cosa, puede ser la característica de una idea, puede ser la característica de un ser animado o un ser no animado. No pasa nada, el sujeto tiene esas posibilidades y el atributo tiene que caracterizar a ese sujeto. Ese es el atributo, ese es el atributo, no es otra cosa, ese es el atributo. Ahora, cuando me dicen que la frase verbal atributiva tiene que llevar verbo copulativo y atributo, yo tengo que ser muy puntual y recordar específicamente eso que me están diciendo. Señorita, ¿qué pasa si yo tengo un verbo copulativo, pero no hay atributo? No es frase verbal atributiva. ¿Y qué pasa si yo tengo un atributo, pero no tengo el verbo copulativo? No es frase verbal atributiva. Eso tiene que quedar claro. Hoy día, claro. No me puede faltar uno u otro elemento obligatorio en la frase verbal atributiva. ¿Por qué? Porque el verbo copulativo, su nombre lo dice, es de cópula, de unión. ¿Se da cuenta? De cópula, de unión. No me puede faltar el atributo, porque si no, ese verbo que su naturaleza, su razón de ser, de existir, es unir al sujeto con su atributo. Si no hubiese atributo, ese verbo pierde su razón de ser. ¿Qué va a unir si no hay atributo? ¿Qué va a unir? Ya no es, ya no sería un verbo copulativo. Si no hay atributo, ¿qué va a unir? No tiene que unir. Entonces, ya no va a ser un verbo copulativo. Será otro verbo, pues lo único que le quede ser predicativo, será predicativo. Pero atributivo ya no. Copulativo ya no, porque no tiene atributo para unir. O sea, se da cuenta el grado de importancia del atributo, que si no hay, ya no sería una frase verbal atributiva. ¿Cómo va a ser la frase verbal atributiva si no hay atributo? ¿Se da cuenta que tienen el mismo nombre? El atributo es tan importante o más importante que el verbo. Tan importante o más importante que el verbo. El verbo funciona como unión entre el sujeto y el atributo. Si no hay atributo, ese verbo ya no es copulativo. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo sería esa circunstancia, señorita? Porque un verbo copulativo es un verbo copulativo. ¿Cómo va a ser que ya no sea copulativo? Cuando no tenga atributo. ¿Y cómo sería cuando no tiene atributo? Ah, pues, por ejemplo, ¿no? Si nos da una oración que diga, no sé, María está, y en vez de decirnos está muy contenta, está muy alegre, está muy triste, en vez de darme una característica de María, ¿no? De estado, me dicen María está en, no sé qué es, Chincha. Y entonces si me dicen María está en Chincha es una característica de María. Pero señorita, María está en Chincha, ya, pero es una característica de María respecto a sus características físicas, respecto a sus cualidades. En Chincha, ¿es un atributo de María? No. Ajá, no. ¿Y entonces qué es? Si no es un atributo de María, ¿qué es en Chincha? ¿Qué podría ser en Chincha? ¿No? María está en Chincha con su familia para visitar a su ex. Su ex. ¿Qué sería en Chincha si no es un atributo? ¿Ah? ¿Qué sería?
Señorita, pero yo veo un verbo copulativo ahí, veo un verbo copulativo, pero es copulativo siempre y cuando haya atributo. Y si no hay atributo, ya no es copulativo. Un circunstancial, claro. Un circunstancial. De lugar, claro. Pero señorita, los circunstanciales pueden estar en todas las oraciones. Sí, pero en este caso específico no puede reemplazar al atributo. ¿Y cómo sería un circunstancial en una frase verbal atributiva? Ah, pues si yo digo, pues no sé, yo digo, pues Luis está contento en las mañanas, ¿no? Entonces de repente cuando amanece Luis, ¿no? Amanece sonriente, ¿no? Con el azúcar en un buen nivel, ¿no? Ese azúcar de nivel de sangre, ¿no? Pero a medida que pasa el día, se le va bajando el azúcar y comienza a renegar, ¿no? Entonces, pero en la mañana está contento. Allá. Entonces, Luis está contento. Se da cuenta que ahí tenemos verbo copulativo y atributo, porque contento es una característica de estado de Luis, es un atributo. Y le puedo añadir, pues, en las mañanas, que sería un circunstancial. O puede decir, está contento con su familia, ¿no? O está contento, pues, no sé, en algún lugar, en algún momento, con alguien. ¿Le puedo añadir circunstanciales? Sí, pero se da cuenta que necesito el verbo copulativo está y necesito el atributo de Luis, que sería contento, y más allá de eso, le puedo poner circunstancial, pero no puedo utilizar el circunstancial en reemplazo del atributo, porque entonces me quedaría pues una oración que ya no sería de frase verbal atributiva. Y entonces, ¿qué le queda? Pues será predicativa, no va a encajar bien en ningún lado, pero atributiva no es. No va a encajar bien en las predicativas porque no es transitivo, no es intransitivo, pero no tiene otra posibilidad, porque el verbo copulativo es de unión, de cópula, de enlace, y si no tiene atributo, pierde su razón de ser, pierde su razón de existir, ya no quiere vivir en este mundo como copulativo, porque no puede, no puede. Y entonces cuando me dicen, María está en Chincha, esa frase verbal, si no es atributiva, ¿qué es? Predicativa será, pues. La obligan a que sea predicativa, pero atributiva no. ¿Por qué? Porque no hay atributo. Así de sencillo. Si usted hoy día logra recordar eso, ¿no? Evidenciar esa circunstancia, que le den cualquier oración. Y usted va a poder saber si es frase verbal atributiva o no. Y las que no sean atributivas, ¿qué son? Predicativas, pues. Predicativas, como un verbo predicativo como núcleo. ¿Cuáles son los verbos predicativos? Los llamados no copulativos. Entonces yo tengo verbo copulativo ser, estar, parecer, principalmente. Todos los demás que son predicativos. Todos los demás que son no copulativos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Así de sencillo, ¿eh? Si usted logra identificar perfectamente su frase verbal atributiva, automáticamente identifica las otras. Porque es lo otro que queda. No hay más posibilidades, no hay otras frases. No hay, no hay. Entonces, si usted logra identificar correctamente la frase verbal atributiva, ya ganó. Delo por hecho. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de esta frase verbal atributiva, ya sabemos. Verbo copulativo, atributo, fundamental. Eso no le puede faltar. Puede tener más cosas, menos cosas, no importa, pero esas dos cosas tienen que estar para que yo hable de una frase verbal atributiva. ¿Correcto? Cuando hablamos de frase verbal predicativa, estamos frente a todo el universo de los demás verbos. Comer, llorar, reír, saltar, viajar, todos los demás. Esos verbos son no copulativos, también llamados predicativos, porque predican algo, nos cuentan algo. ¿Ok? Ese verbo predicativo ya sabemos que puede funcionar solo o puede funcionar acompañado, ¿no? Solo si fuese un verbo intransitivo, por ejemplo. Acompañado si fuese un verbo transitivo, digamos. Ahora, si tuviéramos una oración pasiva, no hay objeto directo, pero hay complemento agente. Entonces tiene otro complemento. Las oraciones pasivas son predicativas. Predicativas.
¿ok? Si yo logro identificar el universo de oraciones que nos tocan ver todavía en 2 semanas, ¿no? Oraciones activas, oraciones pasivas, oraciones transitivas, oraciones intransitivas, oraciones reflexivas, recíprocas, pasivas reflejas, impersonales. Si yo logro identificar todas las clases de oraciones, yo reconoceré que son de frase verbal predicativa. Todas esas, transitivas, intransitivas, activas, pasivas, no recíprocas, reflexivas, pasivas, reflejas, impersonales, todo ese abanico de clasificación de oraciones son frase verbal predicativa. ¿Y las atributivas cuáles son? Verbo copulativo y atributo, no hay más. Esas no se clasifican en activas, no se clasifican en pasivas, no se clasifican en transitivas, no, 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 no. Es verbo copulativo y atributo. Predicado nominal. Todas las demás son de predicado verbal. Son de frase verbal predicativa. Entonces, si usted logra clasificar la oración que le den, usted ya sabe que va a encontrar todo ese universo de clasificaciones predicativas. ¿Eh? Entonces, usted, de la forma que para usted sea más sencillo, tiene que llegar a la misma conclusión. No hay otra. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Frase verbal. Y tenemos la frase verbal atributiva y la frase verbal predicativa, que son estas que hemos estado revisando. Y dentro de la frase verbal atributiva encontramos, pues, su hermano es ingeniero electrónico, es verbo ser, los niños están muy contentos, están, verbo copulativo, estar. Nicanor ha sido alumno de este instituto, ha sido. Lo que yo observo aquí es una perífrasis. Y la perífrasis tiene como mínimo 2 verbos que se unen para expresar una sola idea. Ha sido. ¿Qué me quiere decir? Ha sido, fue alumno de este instituto. Fue. Pero puedo utilizar una perífrasis. Ha sido. Entonces utilizo 2 verbos que expresan una sola idea. Una. Señorita, pero ahí está el verbo haber, y el verbo ser, sido. ¿Cómo se va a clasificar como atributiva si solamente de los dos uno es verbo copulativo? Perfecto. El único verbo que me va a ayudar en la clasificación cuando esté ante una perífrasis, como en este caso, es el último verbo. El último verbo. O sea, el verbo ser, con ese sido. Pero el verbo haber no funciona en la perífrasis, tiene su función dentro de la perífrasis, pero el que me ayuda a la clasificación es el último verbo. El último. Entonces me concentro en sido, ¿no? Sido, verbo ser, copulativo. Y debo tener un atributo, ¿no? Alumno de este instituto. Sí, es una característica de Nicanor, que fue alumno de este instituto. Correcto, perfecto. Fernando ha de ser más precavido. Perífrasis, ha de ser. Señorita, pero acá hay un D en medio. Sí, en la perífrasis en medio hay conectores que unen los verbos. A veces sí, a veces no, no pasa nada. Algunas estructuras lo requieren, algunas estructuras perifrásticas no, no pasa nada. Pero es una perífrasis, sí, ha de ser. Expresa una sola idea. Recuerden, cuando hay 2, 3 o más verbos que expresan una sola idea, es una perífrasis. Ha de ser. ¿Qué cosa me quiere decir? Será más precavido. ¿Se da cuenta? Será. Entonces, ¿es una sola idea? Sí. Entonces es una perífrasis. ¿Ok? Y me concentro en el último verbo, ser. Entonces es copulativo y más precavido, es atributo de Fernando, correcto. Frase verbal atributiva. Ya está. Luego me dan la frase verbal predicativa y me dicen, los alumnos subrayaron los adjetivos. ¿Cuál es el verbo? Subrayaron. ¿Es copulativo? No. Entonces, ¿qué es? Predicativo. Daniel y Fidel comprarán pantalones. Verbo, comprarán. Comprar. ¿Es copulativo? No. Entonces, ¿qué es? Predicativo. Su hermana está pintando un cuadro. Está pintando, perífrasis. Me concentro en el último, pintar. Pintar. ¿Es copulativo? No. Entonces es predicativo. Señora, pero el verbo está, de estar.
pero me concentro en el último, ¿se acuerdan? En el último, pintar. Entonces se clasifica como ¿qué? Predicativo. Este mantel fue bordado por Elena. Fue bordado. Me concentro en el último. Bordar. ¿Es copulativo? No. Entonces, ¿qué es? Predicativo. ¿Se da cuenta? Cuando le den una frase verbal, ¿no? Si le dan un solo verbo, perfecto. No hay mayor drama. Pero cuando le den una perífrasis, usted concéntrese en el último, porque el último verbo expresa la carga semántica. Y entonces ese último verbo me dirá cómo se va a clasificar la frase verbal. No hay más. Ahora, en un examen, bueno, en los exámenes de admisión, siempre preguntan por el núcleo de la frase verbal. Y por ejemplo, si tuviésemos esta oración de Nicanor ha sido alumno de este instituto, esa tercera oración, ¿no? De la frase verbal atributiva, donde me muestran una perífrasis y me preguntan, ¿qué verbo es más importante? ¿Ha o sido? Porque me dicen que es una perífrasis, ¿no? Ya que se une para formar una sola idea, ya, que expresan una sola idea. Pero si me preguntan, ¿qué verbo es más importante? ¿El verbo ha de haber o el verbo sido, de ser? Porque me piden subraye el núcleo de la frase verbal. ¿Qué subrayaría yo como núcleo de la frase verbal en ha sido? ¿Cuál sería mi núcleo de esa frase verbal? ¿No? Ha sido alumno de este instituto. ¿Qué subrayo? Eso me piden, ¿no? En examen de frente, examen de admisión, ¿no? A veces ha venido eso de subraya el núcleo de la frase verbal, ¿no? Y entonces ya usted ve que la frase verbal está en rojo, todo, y dice, ha sido alumno de este instituto, todo, todo. ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál sería nuestro núcleo ahí? El verbo ha, el verbo sido, ¿cuál podría ser? ¿Mm? Bueno, yo pensaría que el verbo a, ¿por qué? Porque el verbo a pues tiene la amalgama. El a tiene la persona gramatical, el tiempo, el número, el modo, el aspecto. Yo puedo pensar que el a, porque tiene la amalgama y está conjugado. Pero también podría pensar que sido, porque es del verbo ser y es el que lo clasifica como frase verbal atributiva y es el que expresa la carga semántica. Pero es un verboide. ¿Qué hago? ¿Qué hago si me piden subrayar el núcleo de la frase verbal? ¿Qué hago? Tengo dos opciones. Observar si hay, cuando me piden subrayar el núcleo de la frase verbal en general, ¿no? Si hay una sola palabra como su hermano es ingeniero electrónico, es lo mejor que me puede venir, porque yo digo es el verbo, es. Pero cuando me viene una perífrasis y me están diciendo que hay dos o más verbos que se unen para expresar una sola idea, ahí me están diciendo de que esos verbos que se unen para expresar una sola idea no se pueden dividir, no se pueden cortar. Si fuese tres verbos en tres pedacitos, si fuese cuatro en cuatro pedacitos, si fuese dos en dos pedacitos, no se puede cortar. Porque el primer verbo es importante respecto a la amalgama y el último verbo es importante respecto a la carga semántica. ¿Y qué me está diciendo? Que esos verbos, desde el primero hasta el último, y todos los que hayan en medio, si es que los hay, expresan una sola idea. Entonces, se necesitan y no pueden funcionar solos. ¿Se acuerdan que el verboide no puede funcionar solo? El verboide no puede funcionar solo porque es un verboide. Infinitivo, participio, gerundio, es un verboide, no puede funcionar solo porque no tiene amalgama. Y el verbo auxiliar, ¿no? ¿Puede funcionar solo? Sí, pero no como auxiliar, porque el auxiliar ha perdido carga semántica. Para ser auxiliar, ha perdido carga semántica. Entonces, sería un auxiliar que soporta la amalgama, pero no tiene carga semántica. Entonces, ¿qué va a predicar? ¿Qué va a decir?
¿Qué acción va a mostrar? ¿Qué estado va a tener? Si no tiene carga semántica. Entonces, cuando usted esté frente a una perífrasis, todo es el núcleo. El que sería el verboide sería el verbo que acompaña, ¿no?, al auxiliar. Por ejemplo, en este caso que dice ha sido, ¿no? Ha sido. El verboide sería sido como participio, ¿no? Recuerden los verboides que son pues infinitivo, participio, gerundio, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un verbo auxiliar que va a funcionar como auxiliar al lado de un verboide, infinitivo, participio, gerundio, ahí tengo una perífrasis, ¿no? Por eso es que el verbo principal, ese verbo de la derecha, siempre va a ser un verboide en una circunstancia de perífrasis. Porque se acuerda que el verboide no puede funcionar solo. Se acuerda que el verboide necesita de un verbo que lo ayude, que lo apoye, que lo auxilie. Y ese verbo auxiliar, el primer verbo auxiliar, porque pueden haber varios, ¿no? El primer verbo auxiliar, el verbo auxiliar de la izquierda, está flexionado. Por eso es que el verbo a de Nicanor ha sido alumno de este instituto, tiene flexión. A, él, a, tercera persona, singular, tiene flexión. Entonces, el primer verbo de la izquierda tiene la amalgama y está flexionado, conjugado. Y el verbo de la derecha, o el último verbo de la derecha, es el verbo principal, que tiene que ser un verboide, al cual se auxilie, al cual se apoye. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando me den una estructura, ¿no?, perifrástica, donde ambos verbos se unan para expresar una sola idea, usted ya sabe que el núcleo es toda la perífrasis, yo debo subrayar toda la perífrasis. Ahora, hay verbos que se desprenden de su carga semántica sin problema y funcionan como auxiliares, ¿no? Por ejemplo, usted está viendo acá el verbo ha de ha sido, funciona como auxiliar, el verbo haber. O cuando dice abajo está pintando, el verbo estar funciona como auxiliar, ¿no? Fue bordado, el verbo ser funciona como auxiliar. Entonces, usted ya está viendo qué verbos aceptan esa circunstancia de desprenderse de parte de su carga semántica para auxiliar a otro. O sea, hay verbos que lo hacen, o sea, como que son los sacrificados, lo hacen. Pero hay otros verbos que no. Hay otros verbos flexionados que al lado de un verboide no lo van a apoyar, no lo van a auxiliar, no le interesa, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esta oración que viene mucho en examen, ¿no? Y dice, yo deseo comprar, no sé, pues, una bicicleta. Yo deseo comprarla. Señorita, deseo está flexionado con amalgama. Comprar es un infinitivo, un verboide. Entonces, es una perífrasis, según más o menos lo que estoy viendo. Sería una perífrasis, un verbo flexionado con amalgama y otro verboide. Sería una perífrasis. Sí, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el verbo desear, ese verbo desear, de desea comprar, desea, ¿no?, jamás va a ser auxiliar. Pero sí, la estructura se presta para ello, pero desear jamás va a ser auxiliar. ¿Por qué? Porque no quiere. Así como hay unos que sí quieren, hay otros que no quieren, así de sencillo. ¿Por qué? Porque la carga semántica de este verbo desear es muy fuerte, tanto que no puede desprenderse de esa carga semántica, no puede. Su naturaleza no se lo permite. Y entonces, ¿qué va a pasar si tengo dos verbos y no van a ser perífrasis? Si tengo dos verbos que no se van a unir. Si tengo dos verbos y cada uno va a expresar su carga semántica, ¿qué va a suceder? Ah, pues vamos a estar frente a una oración compuesta, porque cada verbo tiene su idea, entonces habrían dos ideas, habrían dos proposiciones y sería una oración compuesta.
¿Te das cuenta? Desea comprar. Yo deseo, verbo transitivo, comprar una bicicleta. Ah, entonces, eso que yo deseo, comprar una bicicleta, es el objeto directo. Señora, pero un objeto directo no es una FN. Sí, pero en este caso no es una FN, es una subordinada sustantiva. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Exacto. Prefiero comprar una bicicleta. En vez de alquilarla, prefiero comprar. Son dos ideas. El verbo preferir jamás va a ser auxiliar, jamás. Quiero ganar la lotería, yo quiero algo. ¿Qué quiero? Ganar la lotería. Son dos verbos que no se van a desprender de su carga semántica porque su naturaleza no se lo permite. Pero hay otros que sí. Ya estamos viendo, como el verbo estar, como el verbo ser, como el verbo haber. Entonces vamos a ir viendo qué verbos sí, sí pueden hacerlo. Pero ahí vamos a ver que hay otros que no. La gran mayoría no, no quieren. ¿Se da cuenta? No quieren. Así de fácil. ¿Ok? Ay, ya tenemos ejercicio, Jesús. A ver. Identifique la clase de frase verbal en cada una de las siguientes oraciones. Ya, mírenlo un minutito y lo revisamos juntos. ¿Ok? Mírenlo un minutito. Un minutito. Muy bien, a ver, vamos a ver, dice ahí. ¿Cuáles serían frases atributivas? ¿Dónde encontraría usted de todos esos ejercicios frases atributivas? Usted ya sabe, ¿no? Verbo copulativo y atributo. Si no, no hay. Si no, no hay. ¿Dónde tendríamos frases verbales atributivas? ¿Mm? Propuesta C, ok. Dice, Susana ha sido enfermera de este hospital. Ha sido, perífrasis, ok, perífrasis, ha sido, y el núcleo, perdón, es toda la perífrasis, ha sido, pero me concentro en el último para efectos de clasificación. Y el último es ser. Hasta ahí estamos bien. Ahora, tiene que haber un atributo, ustedes dicen, si no hay atributo, no es, ¿no? Enfermera de este hospital. ¿Característica de Susana? Sí, enfermera. Sí, enfermera de este hospital. Sí, está bien. Verbo copulativo, en perífrasis, ha sido, y atributo, enfermera de este hospital. Muy bien. La C, correcto. Propuesta D, ok. Todas las calles de esta ciudad están limpias. A veces cuando hay una estructura muy larga, muy grande, una FN muy grande, a veces prefiero
colocarle un pronombre. Más sencillo. Debe decir todas las calles de esta ciudad, porque me puede confundir. ¿Qué digo? Aquellas. Aquellas están limpias. Así como que se simplifica un poco, ¿no? Aquellas están, verbo copulativo, estar, están limpias. Atributo. Característica de las calles, limpieza, limpias, sí. Ya está. Verbo copulativo, están, atributo, limpias. Frase verbal, atributiva. ¿Cierto? Y propuesta F, ¿ok? Dice, el abuelo de Adriano, ya muy largo, él, solamente, él está muy lúcido. Está, verbo copulativo, estar, muy lúcido, atributo. Característica del abuelo de Mariano, sí, tiene un estado de lucidez. Ah, entonces, ¿es un atributo del abuelo? Sí, lúcido, muy lúcido. ¿Se da cuenta? Está, verbo copulativo, muy lúcido, atributo. Es todo lo que me exigen, todo lo que me piden. Verbo copulativo y atributo. Y entonces las demás que son predicativas. ¿Se da cuenta? A veces cuando uno comienza a buscar predicativas, se aturde, ¿no? Busque atributivas. Lo que le queda que son predicativas. Ahora, de las que nos quedan, de repente yo hubiese pensado que la B, como en otros salón me lo han dicho, es una frase verbal atributiva, porque me decían, estaba redactando, y estaba pues es un verbo copulativo, y redactando sería pues el atributo. Pero yo me pregunto, ¿redactando es el atributo de mi padre? No, es lo que estaba haciendo. Ah, entonces es una perífrasis. Estaba redactando. Y ante una perífrasis, el último verbo es el que determina la clasificación. Y redactar es un verbo predicativo. ¿Se da cuenta? Entonces, de repente yo he pensado que alguien ha pensado que podría ser una frase verbal atributiva, pero tiene que ir analizando, ¿no? Verbo copulativo, ya, imaginemos, estaba, correcto. Pero redactando es un atributo de mi padre, no. Si quisiera colocarle un atributo, de repente podría decir, mi padre es redactor, ¿no? Ay, ahí sería un atributo. Redactor, es redactor. Ah, ok. Ahí sería una característica de su padre, pues sí. Pero estaba redactando, no. Es una perífrasis, frase verbal predicativa. ¿Se da cuenta? Los alumnos tienen que repasar las lecciones. Tienen que repasar perífrasis. Verbo en cuestión para clasificación. Repasar. Predicativo. Y ahí se da cuenta que tiene otro verbo que funciona como auxiliar. Tener. Cuando usted vaya viendo las estructuras perifrásticas, ahí se va a dar cuenta qué verbos sí aceptan ser auxiliares de otros, ¿no? Entonces, tiene es aquel verbo que también funciona como auxiliar de otros, como en este caso, repasar. Así es. Luego tenemos en las otras alternativas, tienen que vacunar en la E, tienen que vacunar, y es una perífrasis. Verbo tener, ya sabemos que funciona como auxiliar, al lado de un verboide, como vacunar. Se da cuenta que en esa estructura perifrástica, como en la mayoría, el primero está flexionado, tiene la amalgama. Y el último, vacunar, es el verboide. Es el verboide que aporta la carga semántica. ¿Se acuerdan que el verboide no puede funcionar solo? Por eso es que necesita de uno que lo auxilie. ¿Sí? Y la alternativa G, que sería la otra que nos queda, dice ha preparado. Y ese ha preparado es una perífrasis donde el verbo que nos ayuda a la clasificación es el último, que es preparar. Entonces es predicativo. Y el verbo a es el auxiliar. Entonces el verbo haber funciona como auxiliar. Entonces ya usted va viendo qué verbos son los que sí funcionan como auxiliar en una perífrasis, ¿no? Muy bien, correcto. C, D y F, ¿cierto? C, D y F. Entonces, habiendo visto la frase verbal en estructura y en clasificación, que nos ha tomado regular cantidad de tiempo, ¿no? Vamos a ver ahora el verbo. Pero era importante, ¿saben por qué? Porque si usted logra fácilmente clasificar la frase verbal, que le den cualquier oración.
que le den cualquiera. Ya está. Porque es lo que generalmente preguntan, ¿no? Frase verbal atributiva, o le preguntarán frase verbal predicativa, pero si usted detecta las atributivas, ya sabe cuáles son las predicativas. O sea, siempre vaya por lo que considera que es más fácil. De repente yo no me voy a ir por las predicativas porque hay un montón de verbos, ¿no? Llorar, comer, reír, saltar, viajar, etcétera. Entonces me puedo aturdir. Me voy por lo más sencillo. Los verbos copulativos, que básicamente son tres los que manejamos regularmente. Ser, estar, parecer. ¿Más fácil o no más fácil? Que tiene que tener un atributo, ya, tiene que haber un atributo pues, del sujeto, tiene que haber, porque si no hay atributo, usted ya sabe que no es frase verbal atributiva. No es. Que el atributo es tan importante como el verbo, por no decir que es más importante que el verbo. Si no, no es frase verbal atributiva. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora nos toca ver el verbo. ¿Y qué podemos decir del verbo? Morfológicamente habíamos definido las categorías gramaticales como variables e invariables. Entonces, morfológicamente, ¿qué es el verbo? Morfológicamente el verbo cambia o no cambia. No, señorita, sí cambia. ¿Cómo? Con el amalgama. ¿Se acuerda? Ah, ya, sí, joven. Con el amalgama. Porque podría decir yo como, tú comes, él come, nosotros comemos. Entonces, cambia, cambia. Varía, varía, porque tiene una flexión. Y esa flexión verbal se da con el amalgama. ¿Se acuerdan? Esa flexión verbal se da con el amalgama. ¿Cierto? Entonces, ¿es variable? Sí, es variable. ¿Se da cuenta? Ah, ya, morfológicamente es una palabra variable. Sí, sí. Sintácticamente es el núcleo de la frase verbal. El núcleo. Pues sí, sintácticamente es el núcleo de la frase verbal, del sintagma verbal. Esa es su ubicación sintáctica, ¿no? Su función sintáctica, ser núcleo de la frase verbal. Pero semánticamente, todas las categorías gramaticales, todas tienen una carga semántica, expresan algo, sí. El verbo que expresa, acción, estado, proceso, eso. ¿Tiene un valor semántico? Sí. Entonces, el verbo se puede, como todas las categorías gramaticales, ver desde estas diferentes perspectivas o diferentes niveles gramaticales, sea morfología, sea sintaxis, sea semántica, que es lo que se puede ver. Y hemos visto pues que el verbo, al ser una palabra variable, tiene un morfema gramatical en especial que lo hace variable, que es el morfema flexivo amalgama. Y este morfema flexivo amalgama lo que hacía era unir una serie de características verbales llamadas desinencias verbales que involucraban persona gramatical, tiempo verbal, número, modo, aspecto. Y todo eso se unía en una estructura que se conectaba con la raíz verbal para darle flexión. Y es ahí que conocemos a los verbos conjugados. ¿Cuál es la naturaleza del verbo? Estar conjugado. Es su naturaleza. Yo digo, María compra una bici. Compra, ella compra. Entonces, el verbo en su naturaleza necesita estar conjugado para poder hacer referencia al sujeto, para poder establecer un tiempo verbal, para poder hablarnos de un modo, ¿no? Si es indicativo, si es imperativo, si es subjuntivo, ¿no? Para expresar un aspecto, si es que la acción ya concluyó o todavía no concluye. Entonces, ese amalgama que se une a la raíz verbal nos da una serie de información importante respecto a esta acción verbal. Por eso es que es una palabra variable, por eso es que en esa sola expresión, como ahí dice, escribe, en esa E, yo ya tengo la persona. Él escribe. Tercera, singular. Tengo persona, tengo número, tengo modo, aspecto, tiempo. Todo eso está condensado en esa E. Por eso es que se le llama amalgama. La palabra amalgama generalmente se usa cuando hay una mezcla de metales,
¿no? Pero pues también es válido para este caso, ¿no? Porque de forma evidente podemos captar esa idea en la que se unen los metales, ¿no? En este caso, pues no hay metales, ¿no? Pero se unen una serie de características para darle conjugación al verbo. ¿Te das cuenta? Entonces, la naturaleza del verbo es estar conjugado, flexionado, para poder identificar la persona gramatical, el tiempo, el número. Entonces, esa serie de características es necesaria. Pero, ¿qué pasa cuando el verbo no tiene conjugación? Las cosas cambian. Cuando observamos que hay verbos, en su gran mayoría, que están con una persona gramatical que se le llaman eh, formas verbales personales, que es un verbo conjugado, pero también vamos a encontrar formas verbales sin persona, formas verbales no personales, llamados verboides. También podemos encontrar un verbo así, sí. Si yo tengo la palabra comprar, ¿es un verbo? Sí. ¿Tiene persona? No. Entonces, ¿es un verbo? Sí, pero ¿tiene persona gramatical? No. ¿Tiempo verbal? No. ¿Modo? No. ¿Aspecto? No. Entonces, ¿es un verbo? Sí o no. O sea, es un verbo, pero está presentado de forma no personal, sin persona gramatical. Entonces, cuando digo compró, tiene persona. Él compró, tiene persona en el amalgama. Pero también puedo decir comprar. Y en comprar no hay amalgama, por lo tanto, no hay persona. ¿Es un verbo? Sí, pero sin persona, pero en forma no personal. ¿Se da cuenta? Entonces los verbos se pueden presentar en estas dos circunstancias, ¿no? Con persona, que es lo que conocemos regularmente en conjugado, pero también se puede presentar sin persona, no conjugado, sin amalgama, que serían estas llamadas formas no personales, conocidos con el nombre de verboides, ¿no? Verboides, infinitivo, participio, gerundio, verboide, ¿ok? Jóvenes, vamos a hacer una pequeña pausa para su receso y luego continuamos, ¿ok?